Hay estrellas que viajan solas por el espacio, expulsadas de su galaxia, de origen a velocidades de varios millones de kilómetros por hora, sin sistema solar, sin planetas, sin nada a su alrededor, excepto el vacío interestelar. Hay tormentas en planetas distantes que duran más tiempo que toda la historia humana. Hay diamantes que llueven desde las nubes de mundos de hielo. Hay explosiones tan breves y tan brillantes que en décimas de segundo liberan más energía que nuestro Sol en 10.000 millones de años. Este es un viaje para escuchar con los ojos cerrados, para dejar que el cosmos te lleve lejos, mientras el cuerpo descansa y la mente vaga entre cosas que existen, aunque nadie las haya visto todavía. No necesitas recordar nada de lo que escuchas esta noche, solo dejarte llevar. Respira despacio, deja que los hombros caigan, deja que la cama o el sofá te sostenga completamente. No tienes que ir a ningún lado. El universo lleva existiendo 13.800 millones de años sin pedirte nada. Puedes seguir haciéndolo mientras descansas. Empecemos con algo que existe, pero que nadie ha visto nunca directamente. La nube de Oort es una esfera inmensa de cuerpos helados que rodea el sistema solar, no un disco plano como el cinturón de asteroides. Una esfera que envuelve al Sol y a todos los planetas por todos los lados. Su borde exterior podría extenderse hasta un cuarto de la distancia entre el Sol y la estrella más cercana, hasta 15 billones de kilómetros del Sol o más. Los modelos no están de acuerdo en los límites exactos. En esa esfera fría y oscura hay billones de cometas congelados, rocas y hielo esperando. Algunos llevan ahí desde que el sistema solar tenía apenas unos pocos millones de años. La mayoría nunca se moverá, nunca caerá hacia el interior, nunca verá la luz del sol, pero ocasionalmente la gravedad de una estrella que pasa cerca o una perturbación en la propia nube empuja a uno de esos cuerpos hacia el interior del sistema solar. Empieza a caer hacia el sol. El viaje dura millones de años. Llega al sistema solar interior. El calor solar vaporiza su hielo y para unos pocos meses o años ese cometa brilla con una cola de gas y polvo visible desde la Tierra, un trozo de hielo de 4.000 millones de años que ha estado esperando en la oscuridad fría y que finalmente cruza los cielos de la Tierra. Deja que la respiración se haga un poco más suave, que los ojos reposen detrás de los párpados. Titán es la luna más grande de Saturno y es el único objeto del sistema solar, además de la Tierra, que tiene lagos y ríos estables en su superficie, pero no son de agua, son de metano líquido. Las temperaturas en Titán son de unos 180 grados bajo cero. A esas temperaturas, el metano, que en la Tierra sería un gas, existe como líquido, se acumula en depresiones del terreno, forma mares del tamaño de los grandes lagos norteamericanos y llueve metano. Las nubes de metano se condensan
y gotas de metano caen sobre la superficie de Titán, exactamente igual que la lluvia en la Tierra, solo que son gotas de gas natural licuado cayendo desde cielos color naranja. La sonda Huygens de la Agencia Espacial Europea aterrizó en Titán en enero de 2005. Descendió en paracaídas a través de esa atmósfera naranja densa. Transmitió imágenes durante 72 minutos después de tocar el suelo. Mostró cantos rodados de hielo de agua, un paisaje que en todo parecía familiar, pero que era radicalmente extraño, como la Tierra vista a través de un espejo deformante. Titán tiene todo lo que necesita para la química orgánica compleja, moléculas de carbono, energía, tiempo. Si la vida puede surgir en la Tierra, algunos científicos se preguntan si algo distinto podría surgir en Titán. No vida como la conocemos, algo diferente, algo que respire nitrógeno en lugar de oxígeno, que beba metano en lugar de agua. No lo sabemos, nadie lo sabe. Titán guarda sus secretos bajo esas nubes. Hay un objeto en el universo que los astrónomos llaman cuásar. Los cuásares son los objetos más brillantes del universo observable. Pueden ser hasta 100 veces más brillantes que toda la galaxia que los aloja, más brillantes que 100.000 millones de estrellas. Son el producto de agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias lejanas que están devorando material a una velocidad extraordinaria. Cuando un agujero negro consume materia, esa materia forma un disco de acreción a su alrededor, un disco de gas y polvo girando cada vez más rápido, calentándose, brillando, a veces lanzando chorros de plasma a casi la velocidad de la luz hacia afuera, en direcciones opuestas. El quasar más brillante conocido, designado J05294351, tiene una luminosidad equivalente a 500 billones de veces la de nuestro Sol, y la masa del agujero negro que lo alimenta equivale a 17.000 millones de veces la masa del Sol. Está a 12.000 millones de años luz de distancia. Cuando miramos su luz, vemos un universo que tenía apenas 2.000 millones de años. Un universo joven y violento, lleno de estas faras que no deberían poder ser tan brillantes. Y sin embargo, lo son. Respira. Plutón tiene un corazón. En la superficie de Plutón, explorada por primera vez en detalle cuando la sonda New Horizons pasó junto a él en julio de 2015, hay una región blanca con forma de corazón. Se llama la región Tombaugh en honor a Clyde Tombaugh, el astrónomo que descubrió Plutón en 1930. El corazón está formado principalmente por hielo de nitrógeno, una llanura inmensa de nitrógeno solidificado que brilla brillantemente bajo la luz tenue del Sol a casi
6.000 millones de kilómetros de distancia. Antes de New Horizons, esperábamos encontrar un mundo frío y sin rasgos, una bola de roca, helada, sin historia interesante. Lo que encontramos fue montañas de hielo de agua más altas que los Alpes, desiertos de metano congelado, evidencia de posibles volcanes de hielo, una luna Caronte con un inmenso cañón que la rodea a lo largo de su ecuador, y ese corazón blanco en la superficie. Plutón lleva en la oscuridad del sistema solar exterior desde que fue descubierto. Nadie sabía que había allí. La imagen de ese corazón en la superficie fue la primera cosa que vio la humanidad cuando llegó el sistema solar. Sigue sorprendiéndonos cuando finalmente nos acercamos lo suficiente para mirar. Hay estrellas que el agujero negro del centro de nuestra galaxia ha expulsado a velocidades de entre 2 y 3 millones de kilómetros por hora. Se llaman estrellas hiperestelares o estrellas hiperveloces, y algunas de ellas han salido disparadas con tal velocidad que están abandonando la Vía Láctea completamente, viajando hacia el vacío intergaláctico sin volver jamás. Se cree que ocurre cuando un sistema binario, dos estrellas orbitando una alrededor de la otra, se acerca demasiado al agujero negro central de la galaxia. El agujero negro captura una de las estrellas. La otra es lanzada hacia afuera con la energía liberada por esa captura, como una resortera gravitacional. Una estrella disparada al espacio intergaláctico, como consecuencia de una danza demasiado cercana con el agujero negro más grande de la galaxia. Esas estrellas viajan solas a velocidades que ningún objeto natural en el sistema solar puede igualar, dejando atrás la galaxia que las vio nacer hacia la oscuridad eterna entre galaxias. El agujero negro en el centro de la Vía Láctea, llamado Sagitario A, tiene aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. No estaba brillando como un cuásar cuando se descubrió. Estaba relativamente quieto, pero de vez en cuando parpadea y de vez en cuando lanza estrellas al espacio intergaláctico. Cierra los ojos completamente si aún no lo has hecho. No hay nada que mirar. La imagen más importante en la historia de la astronomía moderna podría ser el campo ultra profundo del Hubble. En 2004, el telescopio espacial Hubble apuntó hacia un parche del cielo que parecía completamente vacío, una región donde no había ninguna galaxia brillante conocida, ningún cúmulo notable, nada interesante, solo un parche oscuro del cielo de menos de 1/10 del diámetro aparente de la luna llena, y apuntó allí durante 11 días, dejando que la luz se acumulara en los detectores. Lo que reveló fue perturbador en el mejor sentido de la palabra. Ese parche, aparentemente vacío, estaba lleno de galaxias, más de 10.000 galaxias, en una porción del cielo tan pequeña que podrías cubrirla con un grano de arena sostenido a un brazo de distancia. 10.000 galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, en ese diminuto parche de cielo vacío, lo que significa
que en cualquier dirección que miremos, en cualquier parche de cielo aparentemente vacío, si miramos lo suficientemente profundo, encontramos miles de galaxias. El universo no tiene partes verdaderamente vacías. Cuando miras lo suficientemente lejos, solo tiene profundidades que no habíamos sondeado todavía. Y cada una de esas 10.000 galaxias en el campo ultra profundo puede tener sus propias estrellas, planetas, historias. Miramos hacia un parche vacío y encontramos el universo completo allí. En Urano y Neptuno, las condiciones de temperatura y presión en el interior de esos planetas son tales que algunos científicos creen que puede haber lluvia de diamantes. El metano en sus atmósferas, bajo las enormes presiones de las capas interiores, se descompone en carbono e hidrógeno. El carbono se comprime y cristaliza, y esos cristales de carbono, diamantes, caen hacia el interior del planeta. Eventualmente se acumulan alrededor de los núcleos de esos planetas. Capas de diamante bajo miles de kilómetros de hielo y gas. Los experimentos en laboratorio han reproducido condiciones similares y han producido pequeños diamantes en cuestión de nanosegundos. El proceso es físicamente plausible. Mundos de diamante cubiertos de hielo, océanos de diamante más profundos que toda la atmósfera de la Tierra, en 2 planetas azules a miles de millones de kilómetros del Sol. Deja que el cuerpo se haga más pesado, que los músculos cedan, que la mente suelte lo que no es este momento. Hay algo que los astrónomos llaman destellos de rayos gamma. Son las explosiones más energéticas que ocurren en el universo, más poderosas que las supernovas, más potentes que casi cualquier otra cosa que hayamos observado. Un destello de rayos gamma puede durar desde décimas de segundo hasta varios minutos. En ese tiempo libera más energía que nuestro Sol emitirá durante toda su vida de 10.000 millones de años. El 97% de esa energía se concentra en rayos gamma, la forma más energética de radiación electromagnética. Un pulso de pura energía disparado al espacio en 2 haces opuestos. Los destellos cortos, los que duran menos de 2 segundos, se producen cuando 2 estrellas de neutrones colisionan, una fusión cataclísmica de 2 de los objetos más densos del universo. En esa colisión no solo se libera energía, también se producen elementos pesados: oro, platino, plata, todo el oro del universo, todo el que hay en las joyas, en los chips electrónicos, en los filones que los humanos han buscado durante toda su historia. Se produjo en destellos de rayos gamma. En el momento de colisión de estrellas de neutrones, el oro en un anillo de boda fue fabricado en una explosión cósmica hace miles de millones de años. Venus tiene algo que la hace radicalmente diferente de todos los otros planetas del sistema solar. Gira hacia atrás
Si pudieras ver el sistema solar desde arriba del polo norte del Sol, todos los planetas orbitan en la misma dirección y casi todos giran sobre su propio eje en esa misma dirección, excepto Venus. Venus gira en dirección contraria, muy lentamente. Un día en Venus, el tiempo que tarda en completar una rotación, dura 243 días terrestres, y su año, el tiempo que tarda en orbitar el Sol, es de solo 225 días terrestres. En Venus, un día es más largo que un año. Si pudieras estar en la superficie de Venus, el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este una vez cada varios meses. En una atmósfera tan densa que aplasta con 90 veces la presión de la Tierra, con temperaturas de 460 grados y lluvias de ácido sulfúrico que se evaporan antes de tocar el suelo. Venus es el planeta más similar a la Tierra en tamaño y composición, pero se desarrolló de una manera completamente diferente. ¿Por qué gira hacia atrás? Es todavía objeto de debate. Quizás fue golpeado por un objeto enorme en algún momento de su historia. Quizás las interacciones de marea con el Sol lo fueron volteando lentamente. El sistema solar comparte sus secretos de mala gana. Hay moléculas de agua en el espacio interestelar, no solo en cometas o asteroides, en nubes moleculares gigantes entre las estrellas, flotando en el espacio donde no hay ningún planeta ni ninguna estrella. Los astrónomos han detectado agua en forma de vapor en regiones de formación estelar, en la atmósfera de estrellas moribundas, en el gas que rodea agujeros negros. El agua no es exclusiva de los planetas, es un ingrediente del universo, presente en los lugares más inesperados. Y hay algo más que los astrónomos encuentran repetidamente en el espacio interestelar: azúcares simples, ácidos aminados, los bloques de construcción básicos de la química de la vida. Estas moléculas orgánicas se forman en las nubes de gas y polvo entre las estrellas. Se forman por la acción de la luz ultravioleta sobre mezclas de hielo y polvo. Llueven sobre los planetas cuando los cometas y asteroides caen sobre ellos. Los ingredientes para la vida no necesitan que los planetas los fabriquen. El universo los está fabricando en las nubes, entre las estrellas, y los está entregando en asteroides y cometas a los planetas que se forman. Respira. Las moléculas de agua siguen flotando en las nubes entre las estrellas. Los diamantes siguen formándose en el interior de planetas de hielo. Venus sigue girando lentamente hacia atrás y tú puedes descansar. La Vía Láctea tiene una barra. No es perfectamente espiral, es una galaxia espiral barrada, lo que significa que en su centro, en lugar de simplemente un núcleo redondo con brazos espirales saliendo de él, hay una barra de estrellas alargada, un rectángulo brillante de estrellas, del que los brazos espirales emergen en sus extremos. Esta barra tiene unos 27.000 años luz de largo, y alrededor de ella, en una órbita que tarda unos 225 millones de años en completarse, se mueve nuestro Sol. 225 millones de años. La última vez que el Sol estaba en este punto de su órbita galáctica, los dinosaurios no habían aparecido todavía. La Tierra era un mundo del Triásico medio. Los primeros reptiles apenas estaban divergiendo de los anfibios. El Sol ha dado poco más de 20 vueltas alrededor del centro de la galaxia desde que se formó, y en cada una de esas vueltas el Sol y el sistema solar
que arrastra consigo han cruzado por diferentes regiones de la galaxia, diferentes densidades de gas interestelar, diferentes vecindarios estelares, diferentes condiciones cada vez que el sistema solar ha cruzado un brazo espiral de la galaxia. La mayor densidad de estrellas y nubes de gas podría haber influido en la frecuencia de los impactos de cometas sobre la Tierra. Algunos científicos han especulado que hay una correlación entre las extinciones masivas en la Tierra y el movimiento del sistema solar a través de las estructuras densas de la galaxia. Vivimos en una galaxia que se mueve y ese movimiento podría haber moldeado la historia de la vida en la Tierra. Hay un fenómeno llamado destello rápido de radio. Son pulsos de radio de una intensidad extraordinaria que duran apenas unos milisegundos, fracciones de segundo. En esa fracción de segundo, un destello rápido de radio libera tanta energía como el Sol en varios días. El primero fue detectado en 2007 en datos archivados del radiotelescopio Parkes en Australia. Nadie lo buscaba, simplemente estaba ahí, esperando en los datos. Hoy conocemos cientos. Algunos se repiten desde la misma dirección, otros aparecen una vez y nunca más. La causa es todavía objeto de debate. Los magnetares, esas estrellas de neutrones con campos magnéticos extraordinariamente intensos, son los candidatos más probables. Algunos destellos rápidos de radio se han rastreado hasta magnetares en nuestra propia galaxia, pero hay variaciones entre ellos que no encajan perfectamente en ningún modelo. El universo sigue siendo capaz de sorprendernos con fenómenos que no habíamos anticipado. Un destello de milisegundos, miles de millones de años luz de distancia, detectado en datos archivados por casualidad. El universo habla, solo que no siempre en idiomas que reconocemos inmediatamente. Deja que eso se disuelva. No tienes que comprenderlo, solo escuchar. El Sol consume aproximadamente 4 millones de toneladas de masa por segundo. Esa masa se convierte en energía, la energía que calienta la Tierra, la energía que impulsa la fotosíntesis, la energía que, en última instancia, alimenta toda vida sobre este planeta. 4 millones de toneladas por segundo desde hace 4.500 millones de años, sin parar. Y sin embargo, el Sol no se ha encogido significativamente. La masa que consume es una fracción diminuta de su masa total. Tiene combustible suficiente para otros 5.000 millones de años. Pero hay algo más sobre esa energía que merece una pausa. Los fotones de luz, esas partículas de energía que viajan desde el Sol hasta la Tierra en 8 minutos, no se generaron hace 8 minutos. En el núcleo del Sol, donde ocurre la fusión nuclear, se generan fotones de rayos gamma, la forma más energética de la luz. Pero el interior del Sol es extraordinariamente denso. Esos fotones no pueden viajar libremente. Son absorbidos por los átomos del plasma solar, reemitidos en una dirección aleatoria, absorbidos de nuevo, reemitidos de nuevo. Este proceso de absorción y reemisión aleatorios hace que la luz tarde una cantidad de tiempo enorme en recorrer la distancia desde el núcleo hasta la superficie. Las estimaciones varían entre 10.000
10.170.000 años. La energía que sale del Sol ahora mismo se generó en el núcleo entre 10.000 y 170.000 años atrás, cuando los humanos, anatómicamente modernos, ya existían, cuando algunos de nuestros ancestros ya pintaban en las paredes de cuevas. Esa energía ha estado viajando a través del plasma solar durante todo ese tiempo. Y ahora, en 8 minutos, cruzará el espacio entre el Sol y la Tierra. Hay una estrella individual que podemos ver a más distancia de lo que nunca se había visto una estrella individual antes. Se llama Earendel. Fue detectada en 2022 por el telescopio espacial Hubble y observada después en más detalle por el telescopio espacial James Webb. Earendel es una estrella masiva y muy brillante en una galaxia que existió cuando el universo tenía apenas 900 millones de años. Está a unos 12.800 millones de años luz de nosotros. Normalmente, a esa distancia, las estrellas individuales son completamente invisibles. Solo podemos ver el brillo total de sus galaxias enteras. Pero la luz de Earendel fue amplificada por el efecto de una lente gravitacional. Una galaxia y un cúmulo de galaxias entre ella y nosotros actuaron como una lupa cósmica, concentrando su luz hasta hacerla detectable. Estamos viendo una estrella individual que existió hace casi 13.000 millones de años. Una estrella que probablemente ya no existe, que explotó en una supernova hace miles de millones de años, pero cuya luz sigue llegando. La primera vez que vimos a Earendel, estábamos mirando el interior de una galaxia del universo primitivo, viendo una estrella que ningún ser humano podría haber soñado ver. Hace apenas una generación. Deja que el peso del cuerpo se hunda completamente, que la respiración encuentre su propio ritmo. Existen planetas que orbitan estrellas, que orbitan otras estrellas, en sistemas binarios, donde dos estrellas orbitan una alrededor de la otra. Puede haber planetas en órbita alrededor de ambas. Se llaman planetas circumbinarios. Un planeta en uno de estos sistemas vería dos soles en su cielo, no uno, dos estrellas brillando, quizás de colores diferentes, si son de tipos distintos, a veces juntas en el cielo, a veces separadas, creando atardeceres que no tienen equivalente en nuestra imaginación. La sonda Kepler detectó el primero de estos planetas en 2011. Se llama Kepler 16b. Orbita un sistema binario donde las dos estrellas son más pequeñas y más frías que el Sol. Estaría cubierto de hielo, no es habitable, pero existen los mundos con dos soles existen, y algunos de ellos podrían estar en la zona habitable de sus sistemas. Planetas donde la vida podría desarrollarse bajo la luz de dos estrellas. La energía oscura es la cosa más misteriosa del universo. Representa aproximadamente el 68% del contenido energético total del cosmos.
y no sabemos qué es. Lo que sí sabemos es su efecto. El universo se expande y esa expansión se está acelerando. Las galaxias se alejan unas de otras cada vez más rápido. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos estudiaban supernovas lejanas para medir la tasa de expansión del universo. Esperaban encontrar que la expansión se estaba desacelerando. La gravedad, pensaban, debería estar frenando todo. Lo que encontraron fue lo contrario. La expansión se estaba acelerando. Algo estaba empujando las galaxias hacia afuera, algo con más potencia que la gravedad a las escalas más grandes, algo que no tenemos forma de detectar directamente. La llamamos energía oscura, simplemente porque no sabemos qué nombre darle. Es un nombre para nuestra ignorancia y hay una implicación de la energía oscura que resulta perturbadora si se piensa en ella. Si sigue acelerando la expansión indefinidamente en un tiempo incomprensiblemente largo, la expansión podría volverse tan rápida que eventualmente desgarraría todo. Las galaxias primero, luego los sistemas estelares, luego los planetas, luego los átomos. Los físicos llaman a este escenario el gran desgarro. No está confirmado. Depende de cómo se comporte la energía oscura en el futuro que no sabemos. Podría estabilizarse, podría disminuir, pero podría ser el destino final del universo, no la oscuridad fría y quieta del calor térmico, sino el desgarro de todo lo que existe, desmenuzado por la expansión acelerada del espacio mismo. Respira, los mundos lejanos siguen girando, las estrellas de los sistemas binarios siguen bailando una alrededor de la otra. Earendel sigue siendo visible a través del tiempo y tú puedes descansar. Hay un cúmulo de galaxias que se llama el cúmulo Bala y su importancia no está en lo que es, sino en lo que demuestra. El cúmulo Bala se formó cuando dos cúmulos de galaxias colisionaron. La colisión ocurrió hace 150 millones de años. Todavía podemos ver las consecuencias. En la colisión, el gas caliente de cada cúmulo chocó con el del otro. El gas frenó. Se quedó en el punto de colisión. Lo podemos ver como una fuente de rayos X, pero las galaxias individuales, separadas por distancias tan enormes que prácticamente no interactúan, pasaron a través unas de otras. Las galaxias de cada cúmulo siguieron moviéndose más allá del punto de impacto. Eso es lo que se esperaba. Lo que no se esperaba era que cuando los astrónomos midieron la distribución de la masa total del sistema usando lentes gravitacionales, encontraron que la mayoría de la masa no estaba donde estaba el gas caliente. No estaba en el punto de impacto, estaba donde estaban las galaxias. Había seguido moviéndose con las galaxias. Lo que esto demuestra es que hay materia en esos cúmulos que no interactúa con nada excepto con la gravedad. Materia que pasó
a través de la colisión como si el gas no existiera. Materia oscura. El cúmulo Bala es la evidencia más directa que tenemos de que la materia oscura existe, no como una abstracción matemática necesaria para que los modelos funcionen, como algo real que separa físicamente del gas visible bajo las fuerzas de una colisión galáctica. La materia oscura es real, es la mayoría de la masa del universo y no podemos verla. Hay estrellas, llamadas estrellas de Wolf-Rayet, que son el preludio de una de las cosas más violentas que ocurren en el universo. Son estrellas masivas en la última etapa de su vida, tan masivas, típicamente entre 10 y 80 veces la masa del Sol, y tan brillantes que su propio flujo de radiación literalmente sopla sus capas externas al espacio. El viento estelar de una estrella de Wolf-Rayet puede viajar a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo y puede expulsar una masa equivalente a la masa de la Tierra en apenas unos pocos años. La estrella literalmente se está disolviendo en el espacio. Sus capas externas se arrancan, dejando el núcleo caliente y desnudo, brillando con un color azul intenso. Y cuando esa estrella finalmente colapsa, cuando el combustible nuclear en su núcleo finalmente se agota, el resultado es una de las supernovas más potentes que se conocen. Potencialmente una supernova de hipernova, potencialmente generadora de un destello de rayos gamma. Las estrellas de Wolf-Rayet son objetos de gran importancia porque son el estado previo a algunas de las muertes estelares más violentas. Y en esa muerte se forman algunos de los elementos más pesados del universo, los elementos que más tarde se incorporarán a nubes de gas que colapsarán en nuevas estrellas, que tendrán planetas que podrían tener vida. El ciclo continúa. La violencia estelar alimenta la química del cosmos. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Deja que la mente vague sin dirección. Los radiotelescopios han detectado en ciertas regiones del espacio algo que los astrónomos llaman masers de metanol. Un maser es el equivalente de radio de un láser. En lugar de luz visible amplificada, es radiación de microondas amplificada, las nubes moleculares densas donde se forman las estrellas. Pueden contener moléculas de metanol en condiciones específicas de temperatura y densidad que hacen que esas moléculas emitan radiación de microondas de manera coherente y amplificada. El resultado es una fuente de microondas extremadamente intensa y concentrada, un haz natural de microondas emitido desde una nube donde nacen estrellas. Los masers de metanol son tan brillantes en las frecuencias de radio que pueden verse desde distancias enormes y sirven como marcadores precisos de las regiones donde se están formando estrellas. El universo fabrica láseres de manera natural. En las nubes donde nacen las estrellas con moléculas de alcohol,
La naturaleza supera sistemáticamente cualquier cosa que los humanos puedan construir. A escala y elegancia, hay un fenómeno en la cosmología llamado la paradoja de la información del agujero negro. Cuando algo cae dentro de un agujero negro, la física clásica dice que esa información se pierde para siempre, que el universo fuera del agujero negro ya no puede saber nada sobre lo que cayó dentro. Pero la mecánica cuántica dice que la información nunca puede destruirse. Es un principio fundamental. La información puede transformarse, pero no puede desaparecer. Estas dos afirmaciones se contradicen y durante décadas, algunos de los físicos más brillantes del mundo han debatido cuál de ellas cede. Stephen Hawking predijo que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación muy débil. La radiación de Hawking, como consecuencia de efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Con el tiempo, esa radiación hace que el agujero negro se evapore. Pero, ¿qué pasa con la información de todo lo que cayó dentro? ¿Se codifica en la radiación de Hawking de alguna manera o se pierde realmente? Hawking inicialmente pensaba que se perdía. Más tarde cambió de opinión. Poco antes de morir, en 2018, publicó un artículo sugiriendo que la información podría escapar codificada en los fotones suaves de radiación que rodean el horizonte de eventos. La paradoja todavía no está resuelta. Representa una de las tensiones más profundas entre las dos teorías más exitosas de la física moderna, la relatividad general y la mecánica cuántica. Cada agujero negro en el universo es una pregunta sobre los fundamentos más profundos de la física. Deja que la respiración se haga más suave todavía, que el cuerpo se hunda. La historia de la Luna comienza con una catástrofe. Hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando la Tierra tenía apenas unos 100 millones de años, un objeto del tamaño aproximado de Marte, llamado Dea por los científicos, colisionó con la Tierra primitiva. La colisión fue tan violenta que parte de ambos cuerpos se fundió y vaporizó. Una nube enorme de material fundido y vaporizado fue lanzada al espacio. Esa nube, en los siguientes miles a decenas de miles de años, se fue agrupando bajo su propia gravedad, se consolidó, se enfrió y formó la Luna. Por eso la Luna tiene casi la misma composición isotópica que la Tierra. Su material proviene en gran parte de la Tierra primitiva, y por eso la Tierra tiene su inclinación axial actual, la que crea las estaciones, y su periodo de rotación actual. La colisión modificó todo eso. Sin esa colisión, la Tierra sería un planeta diferente, sin una luna grande que estabilizara su eje, con estaciones más erráticas y extremas, con días de duración diferente. La vida en la Tierra, si hubiera evolucionado de todas formas, habría sido diferente. Todo lo que somos como especie, toda la historia de la civilización puede rastrearse en parte a esa colisión hace 4.500 millones de años. Theia chocó con la Tierra y el resultado fue la Luna que vemos cada noche y la especie que mira hacia arriba y se pregunta qué es. Hay lunas de Saturno
que tienen menos de 100 kilómetros de diámetro y que tienen superficies tan perfectamente lisas que parecen bolas de billar cósmicas. Las fuerzas de marea de Saturno moldean esas lunas pequeñas, estiran y comprimen el material, lo redistribuyen, suavizando los cráteres, aplastando las irregularidades. Algunos de los objetos más pequeños del sistema solar son los más extrañamente perfectos. La gravedad como escultor, trabajando durante millones de años, puliendo mundos diminutos, hasta darles formas que ningún proceso geológico terrestre produciría. Respira. La gravedad esculpe lunas pequeñas. La colisión de Theia dio origen a la luna. Los máseres de metanol emiten microondas desde nubes de estrellas nacientes. Y tú estás aquí, en este momento, en este lugar diminuto del cosmos. Puedes descansar. El telescopio espacial James Webb ha cambiado lo que sabemos sobre el universo primitivo. Se lanzó en diciembre de 2021. Comenzó operaciones científicas en 2022 y en sus primeros años de operación ha producido imágenes y datos que han sorprendido incluso a los científicos que lo diseñaron. Ha encontrado galaxias que son demasiado grandes para existir. Tan pronto después del Big Bang, las teorías predicen que las galaxias crecen lentamente, acumulando masa a lo largo de miles de millones de años. Pero el James Webb está encontrando galaxias masivas y bien formadas cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Galaxias que parecen haber crecido 20 veces más rápido de lo esperado, con más estrellas de las que los modelos predicen, estructuras más ordenadas y complejas de lo que se suponía. Esto no significa que el modelo estándar de cosmología esté equivocado. Puede que necesite ajustes, puede que haya mecanismos de formación de galaxias que no hemos entendido completamente. Lo que significa es que el universo primitivo era más rico, más dinámico, más estructurado de lo que pensábamos, que las cosas complejas aparecieron más rápido de lo que nos habíamos imaginado, y que cada vez que construimos un instrumento más poderoso y miramos al universo con más profundidad, encontramos que el universo es más interesante de lo que creíamos. Hay un principio en la física llamado principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice que no puedes conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y el momento de una partícula. Cuanto más precisamente sabes dónde está, menos precisamente puedes saber cómo se mueve, y viceversa. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos. No es que los instrumentos sean demasiado torpes para medir ambas cosas a la vez. Es una propiedad fundamental de la naturaleza. Las partículas subatómicas no tienen una posición definida y un momento definido simultáneamente hasta que los mides. Existen en una superposición de estados posibles. Un electrón en un átomo no está en ningún lugar concreto. Está en una nube de probabilidad, una distribución de posibilidades de donde podría estar encontrado. Solo cuando interactúa con algo, cuando es medido en el sentido más amplio de la palabra, esa nube de probabilidad colapsa a una posición específica. El universo a nivel subatómico es fundamentalmente probabilístico, no determinista. Einstein nunca aceptó esto. Dios no juega a los dados, dijo.
pero los experimentos han confirmado una y otra vez que en el nivel cuántico el azar es irreducible. El universo en sus capas más profundas no es una máquina determinista. Es una danza de probabilidades. Deja que eso sea. No tienes que resolver nada esta noche. Los cúmulos globulares son esferas de estrellas, agrupaciones densas de cientos de miles a varios millones de estrellas, gravitatoriamente unidas en una esfera compacta. La Vía Láctea tiene unos 200 cúmulos globulares, orbitando el centro de la galaxia como satélites. Las estrellas en los cúmulos globulares son algunas de las más antiguas del universo. Muchos cúmulos tienen edades de 12 o 13 mil millones de años, casi tan viejos como el universo mismo. En el interior de un cúmulo globular, las estrellas están tan densamente empaquetadas que si el Sol estuviera allí, habría decenas de estrellas dentro de un año luz. Comparado con las 4 años luz hasta la estrella más cercana desde aquí, en el núcleo de los cúmulos más densos, las estrellas están tan apretadas que sus fotósferas casi se rozan. Si vivieras en un planeta en el interior de un cúmulo globular, el cielo nocturno sería incomparablemente más brillante que el nuestro. Cientos de estrellas visibles a simple vista, a distancias de apenas décimas de año luz. El cielo nocturno sería más brillante que la luna llena. Habría estrellas lo suficientemente cercanas para que sus discos fueran visibles a simple vista. Un cielo completamente diferente al que vemos desde aquí, habitado por estrellas tan viejas que si tuvieran planetas con vida, esa vida habría tenido miles de millones de años más que nosotros. Las moléculas del cuerpo humano son mayoritariamente espacio vacío. Los átomos son en su mayor parte espacio vacío. El núcleo de un átomo es extraordinariamente pequeño en relación con el espacio que ocupa el átomo como un todo. Si un átomo de hidrógeno fuera ampliado hasta que su núcleo, el protón, tuviera el tamaño de una cabeza de alfiler de 1 milímetro, el electrón en su órbita estaría a unos 100 metros de distancia. Todo lo que hay entre el protón y el electrón es campo electromagnético, no materia, no nada en el sentido cotidiano. Esto significa que tu cuerpo es en su mayor parte espacio vacío, que si toda la materia compacta de todos los átomos de todos los seres humanos vivos se comprimiera junto, el resultado cabría en un cubo de unos 15 centímetros de lado. Lo que te da forma, lo que te da masa en el sentido cotidiano, son fundamentalmente fuerzas. La fuerza electromagnética que hace que los átomos no se atraviesen mutuamente. La fuerza que hace que la mano que toca una superficie no la atraviese. No eres principalmente materia, eres principalmente fuerzas electromagnéticas que dan la apariencia de solidez a lo que es fundamentalmente espacio. Respira. El universo tiene una temperatura. No es cero absoluto. Es ligeramente más caliente que el cero absoluto. Unos 7 grados sobre el cero absoluto. Esa temperatura es la temperatura de la radiación de fondo de microondas, el eco del Big Bang que llena uniformemente el espacio en todas las direcciones. En el vacío entre las galaxias, lejos de cualquier estrella, la temperatura del espacio es de 7 Kelvin.
un poco más de 2 grados sobre el cero absoluto. Este número disminuye con el tiempo. A medida que el universo se expande, la radiación de fondo se hace más fría. Cuando el universo tenga el doble de su tamaño actual, la temperatura de fondo será la mitad. En el futuro lejano, cuando el universo sea miles de millones de veces más grande que ahora, la temperatura de fondo será indistinguible del cero absoluto. El universo se está enfriando lentamente, inexorablemente, hacia un futuro de oscuridad y frío, pero no todavía. Ahora mismo hay millones de estrellas ardiendo y la temperatura de fondo es de 2,7 Kelvin. Y nosotros estamos aquí conscientemente en el momento brillante de la historia cósmica. Hay un telescopio que escucha en lugar de ver. El telescopio de horizonte de eventos es una red de radiotelescopios distribuidos por todo el mundo, que funcionan coordinados como si fueran un único telescopio del tamaño de la Tierra. Fue usado para capturar la primera imagen de un agujero negro en 2019 y para capturar la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia en 2022. Para lograr eso, los telescopios en Hawái, Chile, España, el Polo Sur y otros lugares tenían que estar perfectamente sincronizados, cada uno grabando datos al mismo tiempo, usando relojes atómicos tan precisos que solo se desvían un segundo cada 100 millones de años. Luego, los datos de todos esos lugares se combinaron. Viajaron en discos duros físicos en avión porque las cantidades de datos eran demasiado grandes para transmitir por Internet. Se procesaron con algoritmos complejos. El resultado fue una imagen borrosa, un círculo de luz alrededor de una sombra oscura. La primera imagen de un agujero negro, la sombra de algo de lo que no puede escapar la luz. El límite de lo que podemos ver, uno de los logros más extraordinarios de la ciencia humana, capturado en una imagen que parece casi decepcionantemente simple, hasta que recuerdas lo que es. Cierra los ojos, deja que el cuerpo se hunda en el reposo. La distancia entre la Tierra y el Sol es la unidad fundamental de medida en el sistema solar. Se llama unidad astronómica. Aproximadamente 150 millones de kilómetros. Mercurio está a 0, 39 unidades astronómicas del Sol. Venus a 0, 72. Marte a 1, 52. Júpiter a 5, 2. Saturno a 9, 5. Urano a 19, 2. Neptuno a 30. Plutón varía entre 30 y 49, según su órbita elíptica, y el borde exterior de la hipotética nube de Oort podría estar a entre 100.000 y 200.000 unidades astronómicas del Sol, que es la cuarta parte de la distancia hasta la estrella más cercana. El sistema solar es enorme, mucho más enorme de lo que la imagen habitual de los planetas orbitando el Sol sugiere. La mayor parte de él es la nube de Oort, una esfera vacía y oscura de objetos congelados que no podemos ver, que se extiende casi hasta la siguiente estrella, y el espacio entre estrellas es todavía mucho más enorme que eso, y entre galaxias más todavía. Vivimos en una escala de tamaño que está aproximadamente en el medio entre el tamaño de un átomo y el tamaño del universo observable. Ni los más grandes, ni los más pequeños,
en algún lugar, en el medio, hay algo que se llama el corrimiento al rojo cosmológico. Cuando el universo se expande, la luz que viaja a través de él se estira. Sus longitudes de onda se vuelven más largas. Se desplazan hacia el rojo del espectro. Cuanto más lejos está el objeto que emitió la luz, más se expande el universo. Mientras la luz viaja, más se estira la luz, más corrida está hacia el rojo. Los astrónomos miden el corrimiento al rojo de las galaxias distantes y pueden calcular su distancia y cuán rápido se alejan el objeto con el mayor corrimiento al rojo conocido actualmente. El más distante que hemos detectado tiene un corrimiento al rojo de más de 14. Significa que su luz ha sido estirada hasta tener más de 15 veces su longitud de onda original. Cuando esa luz fue emitida, el universo tenía apenas unos 280 millones de años, menos del 2% de su edad actual. La estamos viendo tal como era cuando era un bebé, y la luz que emite ahora mismo, si es que todavía existe esa galaxia en alguna forma, no llegará a la Tierra nunca. El universo se expande demasiado rápido. El espacio entre nosotros y esa galaxia crece más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. Está más allá de nuestro horizonte cósmico. Existirá para siempre fuera de nuestro alcance. Deja que la respiración te ancle, que cada inhalación traiga calma, que cada exhalación lleve con ella todo lo que no necesitas esta noche. Hay planetas que fueron descubiertos antes de ser vistos. Neptuno fue el primero. En el siglo XIX, los astrónomos observaban que la órbita de Urano no era exactamente la que predecían las ecuaciones. Algo tiraba de Urano con su gravedad, algo desconocido. El matemático Urbain Le Verrier en Francia y el astrónomo John Couch Adams en Inglaterra calcularon de manera independiente dónde debería estar ese objeto desconocido para explicar la perturbación de Urano, y en 1846 el astrónomo Johann Gottfried Gale apuntó su telescopio exactamente donde Le Verrier le dijo que mirara y encontró Neptuno a menos de 1 grado del lugar predicho, un planeta descubierto por las matemáticas antes de que nadie lo viera. Esta misma técnica se usa hoy para buscar el hipotético planeta 9, un planeta masivo no descubierto, que algunos astrónomos postulan en los confines más lejanos del sistema solar, porque los objetos del cinturón de Kuiper tienen órbitas que nos explican sin alguna masa extra. Las matemáticas señalan hacia algo. Los telescopios todavía no lo han encontrado. Quizás está ahí. Quizás el sistema solar tiene un 9º planeta en órbita en la oscuridad, a 100 veces la distancia de la Tierra al Sol, esperando a ser encontrado por el telescopio adecuado. Las estrellas más antiguas del universo son las que tienen la menor cantidad de elementos pesados. En el universo primitivo solo existían hidrógeno y helio, nada más. No había carbono, ni oxígeno, ni hierro. Las primeras estrellas se formaron de hidrógeno y helio puro. Cuando esas estrellas murieron, dispersaron elementos más pesados que habían fabricado en sus núcleos. La siguiente generación de estrellas tenía ya una pequeña cantidad de esos elementos.
Cada generación estelar enriqueció el universo, añadió más elementos pesados al gas interestelar. El Sol es una estrella de tercera o cuarta generación. Tiene suficientes elementos pesados para formar planetas rocosos y vida, pero hay estrellas de primera generación todavía vivas, las enanas rojas más pequeñas y antiguas de los cúmulos globulares, estrellas que se formaron cuando el universo era joven, con casi ningún elemento más pesado que el helio. Esas estrellas son ventanas directas al universo primitivo, químicos del cosmos nacidas antes de que hubiera carbono suficiente para hacer moléculas orgánicas. El universo recuerda su propia historia en la composición de sus estrellas más viejas. Antes de terminar esta noche, hay una última cosa que quiero contarte sobre nosotros, sobre lo que somos realmente desde la perspectiva del universo. Los seres humanos somos el resultado de 4.500 millones de años de química y biología en un planeta que se formó a partir de polvo estelar en los suburbios de una galaxia de tamaño mediano, en una era específica de la historia del cosmos. Somos el cosmos mirándose a sí mismo. Las estrellas no tienen ojos, las nebulosas no tienen conciencia, los agujeros negros no se preguntan qué son, pero la materia que une al cosmos tomó en este planeta una forma que sí puede hacerlo, una forma que puede mirar hacia el cielo y preguntarse, una forma que puede construir telescopios y apuntarlos hacia el pasado cósmico, una forma que puede imaginar el primer segundo del universo y los últimos billones de años del futuro. Somos temporales. Esta era estelar terminará, el Sol morirá, la Tierra será absorbida, pero por ahora, en este instante de la historia cósmica, la materia que se formó en el Big Bang ha encontrado una manera de hacerse consciente de sí misma, y eso en un universo de miles, de millones, de billones de estrellas. Podría ser la cosa más extraordinaria que existe. Deja que esa idea te sostenga mientras el sueño llega. Eres polvo de estrellas que piensa, gas del universo primitivo que siente, carbono fabricado en supernovas que se pregunta por las supernovas. El universo no necesita entenderse a sí mismo, no tiene objetivo, no tiene propósito externo, pero en ti, en este momento, en esta habitación, algo del universo se entiende a sí mismo un poco mejor, y eso es suficiente. El universo seguirá expandiéndose mientras duermes. Earendel seguirá siendo visible a través del tiempo. Los cúmulos globulares seguirán moviéndose alrededor del centro de la galaxia. Los destellos rápidos de radio seguirán emitiendo sus pulsos de milisegundos. Los diamantes seguirán formándose en el interior de planetas de hielo azul. Y mañana, cuando despiertes, serás todavía polvo de estrellas, todavía parte del cosmos, mirándose a sí mismo. Buenas noches. Antes de que los ojos se cierren completamente, hay algunas cosas más que el universo quiere que sepas. La Vía Láctea tiene un centro que nadie en la Tierra puede ver directamente, no porque sea invisible, sino porque entre nosotros
y el centro galáctico hay nubes densas de gas y polvo interestelar que absorben la luz, visible casi completamente. Durante siglos, los astrónomos miraron hacia el centro de la galaxia y vieron solo nubes y estrellas cercanas. No podían saber lo que había más allá. Fue cuando se desarrollaron los radiotelescopios y los telescopios de rayos X y los de infrarrojo que pudimos finalmente ver a través de ese velo de polvo. Y lo que encontramos fue desconcertante. Un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, 4 millones de veces la masa del Sol, rodeado de gas caliente y estrellas que orbitan a velocidades asombrosas. Una de esas estrellas, llamada STOS, pasa tan cerca del agujero negro en su órbita que su velocidad alcanza los 9.000 kilómetros por segundo, el 3% de la velocidad de la luz. Los astrónomos han medido su órbita durante más de 20 años y han visto los efectos de la relatividad general sobre ella. El tiempo pasa más despacio para esa estrella cuando está en su punto más cercano al agujero negro. El centro de nuestra propia galaxia es un laboratorio de física relativista que lleva brillando sin que supiéramos lo que era durante toda la historia humana. Hay un experimento mental que Carl Sagan propuso en 1990. La sonda Voyager 1 estaba a punto de abandonar el sistema solar cuando alguien tuvo la idea de voltear sus cámaras y tomar una última foto de la Tierra desde el espacio profundo. La Tierra apareció en la imagen como un punto azul pálido, una mota de luz en un rayo de sol dispersado, casi invisible. Desde esa distancia, nada de lo que la humanidad ha construido era visible. Ninguna ciudad, ninguna carretera, ningún monumento, solo ese punto azul pálido. Y sin embargo, en ese punto, en ese momento de la historia cósmica, algo extraordinario estaba ocurriendo. Una especie que había evolucionado en ese planeta había construido una máquina que había viajado miles de millones de kilómetros al espacio y la había usado para mirar atrás hacia casa y había reconocido lo pequeño que era. Eso no es insignificancia, es una forma de sabiduría que ninguna otra cosa en el universo que sepamos ha alcanzado todavía. Hay estrellas binarias de contacto. Son dos estrellas tan cercanas entre sí que sus superficies se tocan literalmente. Comparten material, sus atmósferas están mezcladas. Dos núcleos estelares envueltos en un único halo de gas compartido orbitan una alrededor de la otra en periodos de horas, no días, horas, y la fricción del material compartido hace que sus órbitas decaigan gradualmente. Eventualmente, fusionarán en una sola estrella. El resultado podría ser una nova de luminosidad roja, brevemente tan brillante que podría ser visible a simple vista desde la Tierra. Los astrónomos han identificado sistemas binarios de contacto que parecen estar en los últimos estadios antes de la fusión. Algunos podrían fusionarse en décadas o siglos, explosiones futuras que podríamos ver en el cielo si todavía estamos mirando cuando ocurran.
hay agua confirmada en la Luna. Durante décadas, la Luna fue considerada completamente seca. Sin atmósfera protectora, el calor del Sol habría evaporado cualquier agua. Pero en cráteres permanentemente en sombra en los polos, donde la luz solar nunca llega y las temperaturas se mantienen a menos de 170 grados bajo cero, el hielo podría sobrevivir. En 2009, la sonda L-CROSS de la NASA se estrelló deliberadamente dentro de uno de esos cráteres. Un espectrómetro monitorizó la columna de material expulsado y detectó agua. 150 kilogramos de agua en la nube de escombros. Confirmación directa de hielo en el interior de un cráter polar lunar. Desde entonces, las estimaciones del agua total almacenada en los cráteres sombreados lunares han ido creciendo. Podría haber cientos de millones o incluso miles de millones de toneladas. Esa agua podría ser tan antigua como el sistema solar. Podría haber llegado en cometas hace miles de millones de años y tiene valor práctico para la exploración humana. Agua para beber, oxígeno para respirar, hidrógeno para combustible. La Luna, que parecía un desierto absoluto, tiene agua en su interior, guardada en oscuridad perpetua, esperando. Hay una nube de gas en el espacio interestelar que está cayendo hacia la Vía Láctea a 300 kilómetros por segundo. Se llama la Nube Smith. Es una nube enorme de hidrógeno, detectada en 1963. Está a unos 8.000 años luz sobre el plano galáctico y se mueve hacia el disco de la galaxia. En unos 30 millones de años chocará con el disco. El impacto comprimirá el gas y desencadenará la formación de millones de estrellas nuevas. De dónde vino es todavía incierto. Podría ser gas expulsado del disco galáctico en alguna explosión pasada que ahora regresa. Podría ser gas intergaláctico cayendo hacia la galaxia por primera vez en 30 millones de años. ¿Qué es mañana en términos cósmicos? Respira. El agua espera en los cráteres lunares. Las estrellas de contacto se acercan a su fusión. La nube Smith cae hacia la galaxia. Y tú estás aquí, en este momento, con todo lo que eres. El universo no necesita que lo entiendas esta noche, solo que descanses. Deja que el peso del cuerpo sea completo, que los ojos estén quietos, que la respiración se haga más suave hasta que sea solo el ritmo del cuerpo haciendo lo que sabe hacer. El universo lleva 13.800 millones de años, siendo más interesante de lo que pensamos. Seguirá siéndolo mañana. Ahora puedes soltar todo, puedes dejar que la noche sea solo noche. Buenas noches. Una última cosa antes de que el sueño llegue completamente. El universo es tan antiguo que resulta imposible visualizarlo. 13.800 millones de años es un número sin referencia humana, pero hay una manera de entenderlo que cambia algo. Si comprimieras los 13.800 millones de años del universo
en un solo año calendario, el Big Bang ocurriría el 1 de enero. Las primeras estrellas se encenderían a mediados de enero. El sistema solar no formaría hasta el 2 de septiembre. La vida en la Tierra comenzaría el 21 de septiembre. Los primeros organismos complejos no aparecerían hasta el 17 de noviembre. Los dinosaurios dominarían del 26 de diciembre al 30 de diciembre. Los humanos aparecerían el 31 de diciembre en los últimos 10 minutos antes de la medianoche. Toda la historia registrada de la civilización humana ocurriría en los últimos 4 segundos del año. Todo lo que los humanos hemos construido y destruido, todas las guerras y todos los imperios, todos los inventos y todos los descubrimientos, las pirámides, los océanos cruzados, la penicilina, el internet, todo en 4 segundos del año cósmico. Y sin embargo, en esos 4 segundos de un año de 13.800 millones de años, algo llegó a ser capaz de comprender el año entero. Llegamos tarde, pero llegamos conscientes, y eso, en la inmensidad fría del cosmos, vale los 4 segundos. Deja que el sueño llegue ahora. El universo continuará su trabajo. Las estrellas seguirán ardiendo. Los agujeros negros seguirán acumulando masa. Los cuásares seguirán brillando a distancias incomprensibles. Titán seguirá teniendo su lluvia de metano. Plutón seguirá mostrando su corazón blanco al espacio. Y tú, diminuto y extraordinario punto de materia consciente, puedes cerrar los ojos y dejar que la noche haga lo suyo. Mañana el universo seguirá siendo misterioso y tú seguirás siendo parte de él. Buenas noches. Hay exoplanetas que los astrónomos llaman Júpiteres calientes. Son gigantes, gaseosos, como Júpiter, pero que orbitan su estrella a una distancia increíblemente pequeña, tan pequeña que un año en esos planetas dura apenas unos pocos días. En nuestro sistema solar, Júpiter orbita el Sol a 5 veces la distancia de la Tierra al Sol. Un año en Júpiter dura casi 12 años terrestres, pero los Júpiteres calientes están a una fracción de la distancia de Mercurio al Sol, tan cerca de su estrella que las temperaturas en sus atmósferas alcanzan los 1000 a 3000 grados y están bloqueados tidalmente, mostrando siempre la misma cara a su estrella, un lado en llamas eternas, el otro en oscuridad eterna, y entre ellos, en el borde del día y la noche, vientos que circulan con velocidades de varios miles de kilómetros por hora. El primer Júpiter caliente, confirmado, se descubrió en 1995. Fue una sorpresa completa. Los modelos de formación planetaria decían que los gigantes gaseosos no podían formarse tan cerca de sus estrellas, pero ahí estaba, y luego aparecieron cientos más. Ahora sabemos que los gigantes gaseosos pueden migrar, pueden formarse lejos de su estrella y luego ser empujados hacia adentro por interacciones gravitacionales con otros planetas o con el disco de gas de su sistema en formación. Los sistemas solares no son estáticos, son dinámicos, cambian. Los planetas se mueven
y nuestro propio sistema solar podría haber tenido una historia de migraciones planetarias que lo dejó en la configuración que vemos hoy. Hay algo en el universo llamado nucleosíntesis del Big Bang. En los primeros 3 minutos del universo, mientras el cosmos se enfriaba desde temperaturas inimaginables, los protones y neutrones que existían comenzaron a fusionarse. En esos 3 minutos, el universo fabricó hidrógeno, fabricó helio y una pequeña cantidad de litio. Eso fue todo. Solo esos 3 elementos salieron del Big Bang. Todo lo demás, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el calcio, el silicio, el oro, el uranio, todos los elementos más pesados que el litio se fabricaron después en las estrellas, en las supernovas, en las colisiones de estrellas de neutrones. El universo comenzó siendo casi completamente hidrógeno y helio, y durante miles de millones de años las estrellas trabajaron para enriquecerlo, para añadir complejidad química al cosmos. Los átomos de hierro en tu sangre no existían en los primeros minutos del universo. Son el resultado de miles de millones de años de trabajo estelar. El universo se construyó a sí mismo a partir de ingredientes simples, trabajando lentamente. Respira. Los Júpiteres calientes orbitan sus estrellas en días. El universo fabricó helio en sus primeros minutos. Las estrellas de contacto se acercan a su unión y tú puedes descansar. No hay nada que resolver esta noche. Todo puede esperar hasta mañana. El universo ha estado aquí 13.800 millones de años y seguirá siendo así. Cuando despiertes, deja que la respiración sea más suave ahora, que el cuerpo se entregue completamente al peso de la cama, que la mente suelte lo que no necesita esta noche. Eres parte de algo que lleva existiendo desde antes de que existieran las estrellas, y seguirás siendo parte de ello mañana. El cosmos te sostiene. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Buenas noches.